Vamos a continuación a ver otra ley importante, que es las leyes de Kepler. Son las leyes que estudian el movimiento que rigen los planetas alrededor del Sol. Entonces son leyes denominadas leyes del movimiento planetario, que permiten describir ese movimiento de los planetas alrededor del Sol. Kepler, a través de su estudio, pudo establecer la existencia de tres leyes, y esas leyes permitieron en su época comprender mejor la naturaleza del movimiento de los cuerpos en el espacio. Y la primera ley es la que establece que cada planeta se mueve alrededor del Sol en una órbita que es una elipse. Y en este caso el Sol se considera un foco de la elipse. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos el Sol ubicado acá en este punto que se llama foco, y fíjense que la trayectoria, que es esta línea amarilla, es una trayectoria elíptica. Eso cambió el paradigma que se tenía en la antigüedad de que las órbitas eran totalmente circulares. Por medio de este estudio, entonces, se dio a entender que sus órbitas, que todas esas órbitas son de naturaleza elíptica y que el Sol está en un foco. Entonces, esto quiere decir que, piense que en toda la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, va a haber un punto donde ya está muy cercana al Sol, que es este punto acá marcado en rojo, y está en un punto alejado del Sol. El punto más cercano al Sol se le conoce como perihelio, y el punto más alejado del Sol se le conoce como afelio. ¿Bien? Y bueno, la variación, entonces, cercanía y lejanía del Sol influye entonces en muchas características de la Tierra. Esta fue entonces la primera ley de Kepler. Luego en el siguiente estudio pudo establecer una segunda ley. Y la ley se refiere a las áreas que se barren alrededor del Sol. Él establece una línea recta entre el planeta y el Sol. Vamos a dibujar una acá. Cuando vamos desplazándonos, se forman entonces son estas áreas o estos sectores elípticos. Entonces, la ley establece que las áreas que se barren alrededor del Sol son iguales tanto de un lado como del lado opuesto. ¿Okay? En este caso, tanto del lado cercano al Sol, que es el perihelio, como el lado lejano del Sol, que es el afelio. Las áreas que describen ese movimiento son exactamente iguales si se calculan el valor numérico. Y también en esta segunda ley se pudo establecer lo siguiente. Mientras más cerca este planeta del Sol, o sea, cerca del perihelio, la velocidad orbital va a ser mayor. Por eso ustedes pueden ver que este arco es mucho más grande. Pero lejos del Sol, estamos por el afelio, la velocidad es menor. Por eso ustedes pueden observar que este arco es mucho menor. Bien, entonces es lo que establece también en esa segunda ley de Kepler. Las áreas son iguales y las velocidades se hacen más grandes a medida que nos acercamos al Sol. Y finalmente, en su estudio concluyó la existencia de una tercera ley. Pero esta tercera ley tiene más que ver con las medidas y el cálculo de lo que se llama el periodo orbital. Cuando hablamos de un periodo orbital, es el tiempo que tarda, en este caso la Tierra o cualquier planeta, en completar su órbita. En este caso sabemos que el periodo de la Tierra en completar su órbita alrededor del Sol son los 365 días que conocemos. Entonces, él estableció que para todos los planetas su periodo es directamente proporcional al cubo del eje semimayor de su órbita. Repito, el cuadrado, porque es el cuadrado del periodo orbital, es proporcional al cubo de lo que se llama semieje mayor. ¿Qué es el semieje mayor? Dentro de la elipse tenemos dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. El eje horizontal es el mayor. Cuando hablamos de semi es porque es la mitad.
Entonces, en realidad estamos trabajando con la distancia que hay, vamos a marcarlo acá, entre el centro y el extremo, es lo que es el semieje mayor, que aquí lo llamamos A. Entonces, el período al cuadrado, este símbolo significa proporcional al semieje al cubo. Y él descubrió que todos los planetas cumplen con esta ley. Esto es lo que es la tercera ley de Kepler. Entonces, bueno, importante tener en cuenta estas leyes porque pueden ser preguntas en su examen de admisión. Completar los enunciados de estas leyes o lo que dicen cada una de ellas.